Un cordial saludo. Vamos a dejar por un momento el sistema Construcsoft Valor Ganado para explicar la metodología del faseo, la que nos conducirá al control económico de las obras. Hasta este punto, los análisis de precios unitarios, el presupuesto, la programación y la valorización de la obra responden a procedimientos sencillos y sistemáticos. La problemática surge cuando se desea controlar económicamente las obras, para lo cual se deben de establecer las partidas de control o también denominadas fases, a fin de simplificar el proceso de control de los recursos gastados en la obra. Controlar una obra en base a todas las partidas del metrado del presupuesto es una tarea casi imposible. Esto demandaría mucho esfuerzo en el control de las horas hombre, horas máquina, así como en el control de los recursos de materiales, subcontratos y gastos generales. El mayor problema es el control de materiales. Por ello se debe establecer una metodología que permita controlar la asignación de los materiales desde el almacén de la obra a las diferentes fases o partidas de control. Por ello se fasea la obra con la finalidad de tener la menor cantidad de partidas de control para poder efectuar sobre ellas el control económico de la obra. Las partidas de control o fases se crean agrupando las partidas del presupuesto en función a las siguientes características. Por actividades con similar tipo de análisis de precio unitario, como concretos simples, concretos armados, tarrajeos, acero de refuerzo, etc. Por actividades con similar tipo de trabajo, agrupando en una sola fase todos los movimientos de tierra. Otra fase podrían ser todas las partidas de agua y desagüe, otra fase todas las partidas de instalaciones eléctricas, otra fase todas las partidas de instalaciones sanitarias, y etc. Por partidas no representativas, esto es agrupar en una sola fase todas las partidas que tienen un metrado mínimo, como partidas globales estimadas o todas aquellas que no influyan mayormente en el presupuesto, pudiendo llegar todas estas partidas a representar el 30% del costo de la obra. Es de tener en cuenta que para controlar eficiente una obra, lo ideal es trabajar con la menor cantidad de fases o partidas de control. Partiendo del presupuesto y programando las partidas en los meses de duración de la obra, se obtiene la curva S programada. Cuando valorizamos la obra en función a los avances físicos ejecutados a precios del presupuesto base, se obtendrá la curva S valorizada o curva S de valor ganado. Para efectuar el control económico de la obra se debe fasear la obra conformando fases o partidas de control, las que tendrán un análisis ponderado que será la referencia para el control de la obra. Por lo tanto, el faseo es el nexo entre el presupuesto de la obra y los gastos realizados en obra. Con el faseo se podrá llevar el control económico de la obra en unas cuantas partidas de control, en vez de controlar la obra en base a todas las partidas del metrado. Aquí se controlarán los materiales, la mano de obra, los equipos y los subcontratos, obteniéndose la curva S de gasto real de la obra. Como el control se ha efectuado por cada fase, se tendrá por cada una de las fases los costos programados, los costos de las valorizaciones o de valor ganado y los costos efectuados en la obra, denominados costos reales de ejecución. Esto nos llevará a obtener los índices de rendimiento SPI para el plazo, CPI para el costo, como también las variaciones o desviaciones SB para el plazo y CB para el costo. Para efectuar el faseo, lo primero es organizar las fases de control de acuerdo al tipo de presupuesto. En este caso tenemos una obra de señalización conformada por análisis de primer nivel y análisis de segundo nivel, por lo que se están estableciendo grupos de fases para obras preliminares,
estructuras metálicas y obras civiles. El proceso de faseo consiste en considerar los volúmenes de obra de las partidas del presupuesto en las fases o partidas de control. Aquí las obras preliminares del presupuesto pasarían a conformar las fases de obras preliminares. Las estructuras metálicas del presupuesto conformarían la fase de estructuras metálicas. Y los subanálisis de excavación, concreto, acero y limpieza pasarían a conformar el grupo de obras civiles. En base a este faseo se obtiene un nuevo presupuesto de obra, el que será el presupuesto faseado para el control económico de la obra. Respecto al cronograma faseado, es de tener en cuenta que en el faseo ya no es necesario efectuar una programación de las fases, debido a que el cronograma del faseo es consecuencia directa de la programación contractual de la obra. Esperamos que esta explicación sirva para comprender la importancia del faseo y veremos más adelante cómo efectúa Construcsoft el proceso del faseo. Me despido y será hasta una nueva oportunidad.